Buenas tardes, queridos amigos, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de donde me vean, de donde me escuchen. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, Teresa Sánchez, bienvenida. Un gusto en que estén aquí conmigo. Hoy domingo 6 de octubre, donde vamos a hablar, a dialogar sobre una niña muy especial. ¿Se escucha bajo? Déjame ver entonces, ya. ¿Me escuchan bajo el resto? ¿Me está escuchando bajo? Tengo todo el volumen colocado. Todo, absolutamente todo el volumen. ¿El resto de personas me escucha bajo? Por favor, me lo dicen. Buenas tardes. Si me están escuchando bajo, me lo dicen, o si me están escuchando perfectamente claro. Fuerte y claro, dice Jorge. Jorge, sí, Jorge. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es María Andrade Rodríguez, licenciada en Filosofía. Y este en vivo del día de hoy, domingo 6 de octubre, aborda a Mafalda y las verdades incómodas que ella, como niña inquieta y filósofa socrática, se atrevió a través de su creador, Joaquín Lavado Quino, de expresar sus inquietudes sobre las situaciones que durante los años 70 estaba el mundo viviendo, fundamentalmente Argentina. Sin embargo, creo que sigue vigente tanto como en aquellos años, porque las preguntas que Mafalda se hizo aún no tienen respuesta para muchos de nosotros. Y es que quizás el mundo que se maneja de manera circular vuelve a repetir los males que los agobian sin buscar responder a lo que aquello que nos pueda vivir en libertad, con justicia, con igualdad, equidad, en el ejercicio de esos derechos humanos que se consagraron en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, según mi apreciación, estamos viviendo un mundo con tanta convulsividad como la que se vivía en los años de las dictaduras, de las varias dictaduras por las cuales pasó el gobierno, el pueblo argentino. Joaquín Lavado, un humorista, dibujante, que se consideró que no era tan buen dibujante y que le costó mucho darse a conocer. Inició con Mafalda no pensando que iba a ser una niña cuestionadora, contestataria, sino el personaje de una serie de viñetas que iban a ser objeto de un comercial para una empresa de venta de electrodomésticos. Y lamentablemente no funcionó. Él guardó en su cajón a, a sus viñetas, y fue tiempo después que a través de un amigo que las leyó, decidieron que comenzaran a aparecer en diversos diarios. Y es así como a través del tiempo no ha ido de prensa en prensa y se ha paseado por el mundo occidental e inclusive por algunos no tanto occidentales, donde la huella inevitable e ineludible de Mafalda está en los corazones de todos los que alguna vez la leímos. Yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes, ¿han leído Mafalda de niños? ¿Leyeron a Mafalda de niños? ¿Sus hijos leyeron a Mafalda de niños? ¿Sus padres le compraron alguno de los folletines que surgieron de Mafalda? Y hoy, a las madres que me puedan escuchar
y que puedan estar en este en vivo. Les pregunto, ¿le han dado a conocer a Mafalda a sus hijos? ¿Saben lo que significa el leer a Mafalda más allá de ser una viñeta que nos pueda hacer reír o pasar un tiempo distendido? Es una pregunta que les dejo. ¿Cuántos de ustedes han leído Mafalda? ¿Cuántos se han nutrido de sus enseñanzas? ¿Cuántos han aplicado las enseñanzas de ella y de sus amigos? Susanita, Manolito, Guille, Miguelito, Felipito, Libertad, e inclusive de sus padres, a los que no se mencionan sus nombres, salvo en alguna que otra, como el nombre de la madre Raquel, pero que no aparecen, que representan a una clase media de una época, probablemente la clase media en la que todas las personas que formamos parte del continente suramericano vivíamos, porque no creo que hubiese muchas diferencias. En los años 60, Venezuela estaba saliendo de una dictadura, la dictadura que duró hasta el 58, y posteriormente vino un proceso democrático. Ahora, ¿qué tan democrático fue ese proceso? ¿Qué podemos nosotros los venezolanos y cualquier suramericano que me escucha y que va a compartir que ustedes van a compartir sus experiencias conmigo y yo las mías, podemos descifrar de este ser humano convertido por Joaquín Lavado, Quino, en una niña que representa los deseos y anhelos de todos nosotros, creo yo, de todos nosotros que queremos vivir en un mundo libre, de todos nosotros que queremos vivir en un mundo de libertades, de todos los que queremos vivir en un mundo de respeto a nuestras creencias, a nuestros valores, que queremos construir una humanidad mucho más humana y con sentido claro del rol que cada ser humano que cohabita en esa humanidad debe cumplir. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Les pido por favor que escuchen estas preguntas que les voy a formular y que a medida que les vaya diciendo estas preguntas, ustedes vayan haciendo un proceso de introspección, de reflexión sobre cuántas veces en su vida se han hecho estas preguntas. Y las preguntas son estas. ¿Estamos aquí en el mundo o el mundo está en nosotros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Estamos aquí en el mundo o el mundo está en nosotros? ¿Qué te gustaría ser hoy que no has logrado ser, que no has logrado conseguir? ¿Cuánto tiempo tienes para buscar ese logro, para construir ese logro que tú no has alcanzado? ¿Habría más gente interesada en vivir la vida o que la vida lo lleve por delante? ¿Vivir la vida o que la vida lo lleve por delante como un río que se lleva por delante todo lo que consigue y quizás no se sabe dónde ese ser humano va a llegar a parar? Entonces, ¿qué te gustaría hacer si sientes que vives para algo? ¿Qué te gustaría hacer para sentir que dejas un legado? Porque Joaquín Lavado, que además recibió el premio Príncipe de Asturias en el 2014 en Artes, Letras y Humanidades en Asturias, España, él buscó en sus personajes
decir probablemente lo que había en él, sus inquietudes, pero que no sabía cómo expresarlo, sino desde el humor negro, desde la crítica constructiva, desde la pregunta que pareciera ser una repregunta y que no tuviese respuesta, a través de unos niños inteligentes, cada uno con sus características propias. Unos quizás pueden ser criticados por nosotros, otros tal vez pueden decir, no, ¿cómo vas a decir tú que Susanita representaba a esa mujer que solo quería ser madre, tener un hogar y vivir de alguien que trabajara para llevar el sustento a su casa, pero que al final ella disponía? Le decía en aquel entonces que vivíamos en un heteropatriarcado, pero parece que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre es proveedor, como el padre de Mafalda, es proveedor de llevar su salario a la casa, la madre era la que disponía eso, disponía cómo se distribuían los recursos que él llevaba a su hogar. Al final, inclusive, la madre imponía lo que sus hijos iban a estudiar. Y además, una vez que ya habían sido profesionales, esperaba ser retribuida por sus hijos. Y allí que en estos días, hace 2 días, en el en vivo que hice sobre los conflictos interpersonales, hablábamos de los conflictos entre suegras y yernas. Y resulta que probablemente allí está la raíz de esa necesidad, de ese matriarcado que vivía la mujer de alguna manera porque era la que hacía uso de del salario del proveedor, que aún después que sus hijos ya eran grandes, pretendían imponerse. Yo espero que esto sea un diálogo, no una disertación, porque no pretendo enseñarle nada a ninguno de ustedes. Quiero que sea interactivo, quiero escuchar sus preguntas. Mafalda trascendió, trascenderá y seguirá viva en la gente que quiere libertad, en la gente que quiere ser cada día cuestionadora, pero cuestionadora para buscar respuestas a las grandes dificultades y a los grandes problemas que vive el mundo. No simplemente filosofar por filosofar, porque en Mafalda una de las características fundamentales es el diálogo, es la permanente actitud socrática que Mafalda mantiene de preguntar y repreguntarse aunque no tenga respuesta, de repetir una y mil veces las preguntas que parecieran ser las mismas. ¿Por qué hay que comer sopa? ¿Por qué la sopa? ¿Por qué todos los días la sopa? ¿Por qué violentas las fronteras de mi espacio para imponerme la sopa? ¿Qué significado tenía la sopa en Mafalda? ¿Qué significado? Eso que se repite cotidianamente en nuestra vida y que a veces se repite sin que nosotros tengamos ganas de que se repita, pero que sencillamente no somos capaces de encontrar la respuesta a tanta repetición y que nos condena a seguir haciendo más de lo mismo. Mafalda no se contentó con eso. No fue buscando respuesta. Si el mundo no se para, pues yo me bajo de él, porque no me puedo bajar de él. Hoy el mundo gira y gira bruscamente, incesantemente, en pos de nuevas guerras, en pos de formas distintas de guerras a las que otrora existían, guerras hasta silenciosas, de las cuales no nos damos cuenta. Dice
P como tacho, la mayéustica, sí, la mayéustica socrática. Y además, con esos amiguitos que tenía, tan inteligentes y filósofos como ella, en un constante banquete platónico. ¿Por qué? Porque era el reunirse para siempre en sus encuentros había una pregunta. Entonces, un Sócrates y un Platón permanentemente allí alrededor de esos niños que hacían filosofía. Y uno de los mensajes importantísimos y por qué es tan vital el que nosotros podamos ser inspiradores de preguntas en nuestros hijos, nietos y todos los niños, sobre todo los que hemos sido educadores, que es el propiciar el pensamiento crítico, el cuestionamiento, el asombro. Eso es algo que permanentemente está en Mafalda. Esa capacidad de observar y de la observación tomar una conclusión que no termina, que quizás no tiene respuesta, pero que sirve para que en próximas viñetas seguir escudriñándola, seguir buscándola y seguir alcanzándola. Yo les traje a ustedes algunas de las viñetas. No he visto ninguna respuesta a las preguntas que hice. Y si no veo respuesta, y si no veo pregunta, probablemente este en vivo durará escasamente 15 minutos. Porque lo que yo decidí hoy es, yo no voy a hablar para los muertos. Yo voy a hablar para los despiertos. Y yo aspiro y espero que todos los que estén aquí y que todos los que escuchen esto en diferido vivan en el mundo de los seres despiertos, de los que se hacen preguntas, de los que se cuestionan, de los que además no solo se cuestionan, sino que se reconocen a sí mismos con sus virtudes, con sus defectos, con lo que necesitamos cada uno de nosotros mejorar para dignificar el nombre de persona, de gente, de ser humano que vive en una colectividad y que por lo tanto se debe a esa colectividad. Aquí hay una viñeta que yo traje que dice así. Es una pregunta. ¿Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto? Y miren cómo le devuelve el padre la oficina a Mafalda. Perdón, no es esta. Me la subió. Esta. Un hombre cansado, cabizbajo. Un hombre destruido. Un hombre que no tiene esperanza. Un hombre que vive en la rutina. Un hombre que puede ser una especie de ser humano que se levanta sin ganas, sin deseo de prosperar, porque está inmerso en un mundo que se lo come a sí mismo. Dice Teresa, yo estoy en el mundo y el mundo en mí. Este sentir me ha mantenido buscando respuestas. Qué bueno, Teresa, de eso se trata. Las respuestas pueden llegar por múltiples vías, no solo por una vía. Cada respuesta corresponde a un pensamiento. Y en todo pensamiento hay filosofía. Porque la filosofía es la gran rebelde de las disciplinas. Es la que no se conforma con una sola verdad, sino que busca verdades. Porque las verdades, si bien es cierto, pueden haber verdades absolutas, yo creo que las hay, también hay verdades sociales, verdades políticas, verdades ideológicas, verdades que no necesariamente son mis verdades,
pero que si yo escucho, que si yo soy capaz de revisar el contexto en las que esas verdades se están desarrollando, yo puedo sacar una conclusión, porque no se trata, y esto quiero dejarlo claro, en la falda hay diversos personajes, cada uno con su propio pensamiento. Y en el mundo que nosotros vivimos hay varios personajes en el mundo cercano a nosotros, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestro país, que podrán tener diferentes opiniones. Ahora, ¿qué sí debo hacer yo? Yo debo buscar, porque creer que mi verdad es única, eso sería demasiado ególatra, pensar que es lo único válido. Pero ¿por qué no busco otras que sean contrastantes, que me permitan dimensionar si realmente lo que yo estoy pensando puede ser compatible con otras verdades? O cómo yo comprender entonces al otro ser humano que cree que allá está su verdad y poder crear una colectividad de pensamientos diversos, pero también dentro de el respeto a las creencias y a las posiciones que cada uno de nosotros expreses y mantenga. Bueno, buenas tardes a todos los que se están incorporando, que vienen y van como las olas del mar. Vienen y van como las olas del mar. Debe ser que mi disertación no está siendo muy, muy buena, pero en todo caso, esta viñeta nos refleja quizás, y no solo la vida de ayer, de un padre cabizbajo, cansado, sino nuestra vida de hoy. ¿Cuántos de nosotros llegamos a nuestros hogares todos los días en esa posición de no querer hablar con nadie, de no querer conversar con nadie, de solo querer dedicarme a cuidar las plantas que cuidaba el padre de Mafalda, que era el hobby de él, o escuchar el fútbol? Pero de resto, eso era. Mafalda un día le dice a su mamá, no sé si se acuerdan, ¿cuándo vas a comenzar a vivir? ¿Cuándo vas a comenzar a vivir? No se lo dice de esta manera como yo lo estoy diciendo, porque no tengo la frase exacta como ya la dio, pero es lo que traduce. ¿Cuándo vas a comenzar a vivir? ¿Por qué? Por el afán de la casa, por el afán de ese mundo tan chiquito que era su casa. Fuera de ese, hacer la sopa, arreglar las habitaciones, atender la ropa de Mafalda, todo esto, no había más nada. Un ser que actuaba como autómata y que exigía obediencia ciega, porque nunca le pudo decir a Mafalda, cuando Mafalda le decía, ¿y por qué la sopa? Darle una respuesta que esa niña pudiera entender. Claro, no podía darle respuesta porque la sopa representa la opresión, representa el silencio a la que un momento de la política y del vivir de Argentina se había impuesto, y eso era la sopa, lo que representaba en esas viñetas, la política. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, otra viñeta, y dice así: una vez más, nuestros micrófonos llevan a todo el país la emoción de nuestro más popular deporte. Y dice Mafalda, quejarnos
Y el padre se queda sorprendido. ¿Qué nos está diciendo, Mafalda? Quejarnos. Porque ella está pensando que no hay quejas. Es solo la aceptación de lo que se está viviendo. ¿Qué quieres decir, padre? Nos vamos a quejar. Vamos a hacernos escuchar. ¿O nos conformamos con el trabajo, el salario bajo, ser una clase media más, que tú cuides tus plantas y escuches por la radio el fútbol? ¿De eso es lo que quieres? ¿O habrá algo por lo cual quejarnos? Y esa es la incógnita. Quejarnos porque cuando Mafalda dice eso es porque como niña se está dando cuenta de que hay motivos para quejarse. Pero, por supuesto, es muy difícil la queja, y la queja que pueda parecer subversiva cuando estamos con miedo. Cuando tenemos el miedo, no nos podemos ni quejar con nosotros mismos, porque nos da miedo a que nuestro subconsciente nos dé la respuesta que no queremos escuchar. Nos dé la respuesta que no queremos escuchar. ¿Alguna pregunta? Porque entonces vamos a hacer algo aquí. Aquí tenemos a... Hola, Liliana. Aquí tenemos a otro personaje. A Miguelito. Y dice aquí. Miguelito pregunta: ¿es ingenuo pretender que la gente aprecie más la cultura que el dinero? ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Tremenda pregunta es la que hace Miguelito a Mafalda. ¿Es ingenuo pretender que la gente aprecie más la cultura que el dinero? ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Por los bancos o por las bibliotecas? ¿O a quién le compete que haya un equilibrio entre ambas cosas? Porque si hay banco es porque se supone que hay gente con capacidad para ahorrar, para hacer transacciones y negocios. Y se supone también que entonces es un pueblo próspero. Pero a veces el banco solo sirve para unos cuantos, porque para lo que sirve para los que son clase media o clase pobre es para resubir lo que ganan de su trabajo o los subsidios que quienes los quieren seguir manteniendo pobres y de clase media les dan. En cambio, las bibliotecas son fuentes de saber, son fuentes de conocimiento. Y mientras más conocimiento y más saber hay, menos miedo se supone debe haber en la gente. Menos miedo debe haber en el ser humano. Porque sabe hasta dónde llega su capacidad para actuar de manera comprensiva, reflexiva y asumiendo los retos y los riesgos que sean necesarios para mantenerse vivo. No como si viviera, con el sentido de saber que vive. Que vive. Buenas noches para todos. Ahí itinerantes. Quiero preguntas
quiero que inclusive me digan qué significa esta pregunta que le hace a Mafalda. ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Yo les informo, creo que la reflexión crítica, miren, esta es una de las figuras más emblemáticas de Mafalda, no sé si la ven bien allí, ahí la deben estar viendo mejor. Una niña con los ojos hacia arriba, tratando de llenando al mundo de vendajes para ver si lo salva, para ver si el mundo no termina muriendo o no nos terminamos matando unos con los otros, o no, o paramos al mundo para que todos podamos reflexivamente encontrar en él el espacio para desarrollarnos, para ser mejores, para contribuir en la sociedad en la que participamos y no quedarnos con cantos de sirenas de las que nos llegan cada 4, 5, 6 años, dependiendo de los procesos electorales de los países donde vivan, y se dejan engañar por aquellos que parecen mesías o falsos mesías, y al final lo que llega es una gran congoja, tristeza e incertidumbre y falta de credibilidad. Pero me pregunto yo, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Porque a veces somos tan cómodos y creemos que siempre va a venir alguien a que nos resuelva los problemas. Y no solo eso, sino que además repetimos la misma estrategia que nos ha ido mal en otrora. Y seguimos metidos en el fango por repetir y repetir lo mismo. Dice, la ignorancia es la condición apetecible para el hambriento de poder. Sí, señor. La ignorancia y el yugo y la siembra del terror. Eso es. Y la dádiva que busca corroer el espíritu del ser humano para generarle conformidad y que no le importe. Eso me lo merezco yo. Es que no se trata de que me lo merezca o no me lo merezca porque me lo dan. Se trata, ¿estoy conforme yo con eso? ¿Me siento merecedora de eso? O en lugar de pensar, si yo lo que quiero es que me den oportunidades para trabajar, para que yo pueda tener mi propio emprendimiento, para que yo pueda tener espacios donde ilustrarme, divertirme, donde compartir sin coerción, sin coerción ninguna. Pero no sé si es la costumbre, es más fuerte que la costumbre que el amor a nosotros mismos. Sería una buena pregunta. ¿Es más fuerte la costumbre que el amor a nosotros mismos? ¿Y qué es la costumbre? ¿El repetir todos los días lo mismo? ¿O el buscar nuevos horizontes que cultivar para no seguir repitiendo más de lo mismo que no nos ha dado resultado y que probablemente nos haga involucionar, ir más atrás de lo que ya estábamos? Todas estas preguntas estoy segura que las haría Mafalda si Quino estuviese vivo y siguiera, aunque Quino está muerto y hay mucha gente que se
porque como ya Mafalda es patrimonio de la humanidad, que yo creo que es un patrimonio de la humanidad, mucha gente que le gusta la reflexión ha utilizado a Mafalda para crear foros de Mafalda, cuentas de Mafalda en las redes, diferentes redes sociales, y hablar según su criterio lo que la Mafalda actual diría. Ya que Mafalda inclusive ha servido para que gente de izquierda, de ultraizquierda, gente de derecha, de ultraderecha, la tome como símbolo para para tirar por las redes sociales su forma de pensar y de imponer sus doctrinas o sus ideologías, si es que hay doctrina, no sé, o si hay ideología. Yo lo que creo es que hay hoy en el mundo una serie de políticos con apetencias de poder, con apetencia de yugo, con apetencia de imponer y con la apetencia de enriquecerse, en lugar de hacer de la política el magisterio más noble que el ser humano puede desarrollar. Entonces, por eso Quino dijo, lo mío no se trata de política, lo mío es un despertar. Que quienes lean Mafalda puedan entender su tiempo, comprender su tiempo. Quienes lean Mafalda, en cada personaje encuentren algo que les sirva para la reflexión propia. Cuando Manolito, que representa el materialismo, pero el materialismo no marxista, es el materialismo, porque aquí no estaba inscrito en ningún partido político, dicho por él mismo, en varios videos que vi de él, pero sí tenía un corazón de izquierda. Y la izquierda ha predominado, porque la derecha siempre se ha satanizado. Entonces, bueno, en el caso de Mafalda, una mujer libertaria, contestataria, pero buscando desde un punto de vista de la izquierda. Claro, hay izquierdas moderadas también, ¿eh? No toda izquierda es mala, cuidado, ¿ok? Porque hay izquierda moderada. El socialcristianismo es una izquierda que no tiene que ver con ultraizquierda ni con ultraderecha, es social cristianismo, demócrata cristiano. Se le critica también porque se basa en la doctrina social de la iglesia, pero bueno, para los que son católicos, lo seguirán, y los que no son católicos, si no son católicos y no la siguen, bueno, entonces verán qué hacen. Teresa, es de despertar y elevar su conciencia con la reflexión. Los frutos dan respuesta. Claro que sí. Los frutos son las respuestas. Los frutos son las respuestas. Yo les dije a ustedes que iba a comparar a los personajes de Mafalda con los mitos griegos. ¿Se recuerdan? Aquí, bueno, yo he hecho varios en vivo de mitología griega. Pero si hay un personaje con el que se debe comparar a Mafalda en la mitología griega, es con Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría. La diosa que buscaba el saber. Y la estrategia. Del saber y la estrategia. Y es por eso que ella protegió a Aquiles, que aún teniendo un talón débil, ella, cuando Aquiles fue a la guerra de Troya, era su protectora. Atenea. Susanita, que es la típica mamá, la mujer que promueve el machismo, la mujer que piensa solo en su belleza, en su estética, etc. Es Afrodita. Pero por supuesto. Y Afrodita, que se consideraba la mujer más bella del mundo,
pasó por muchos problemas por considerarse la mujer más bella. Hasta desató una guerra, la guerra de Troya. Cuando le dice a París, si tú dices que yo soy la más bella de todas las diosas, te daré a la mujer más hermosa. Y París, cuando vio a Helena en la bola de cristal que tenía a Afrodita, dijo, yo la quiero a ella. Y de allí surge la guerra de Troya, porque la diosa Afrodita le concede ese favor a París. Una gran trampa, porque terminó con él, con toda su familia y con Troya. Y al final, Helena terminó regresando con Menelao, su esposo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Vamos a ver otra viñeta por aquí. Bueno, dice aquí. ¿Cuántos de ustedes, y a mí me pasa, ha vivido esto? No dejes, bueno, dice Miguelito, no dejes para mañana, bueno, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y dice, ¿y saben cuál es la respuesta que se da? Desde mañana mismo empiezo. Desde mañana mismo empiezo. Es decir, el saboteador de sí mismo. El que se sabotea a sí mismo. Me doy cuenta de que estoy fallando en algo. No, mañana me ocupo de eso. Hoy no me voy a ocupar de eso. Mañana lo voy a hacer. Y a veces nosotros le decimos a los muchachos, ay no, hombre, no te preocupes por eso. Mañana será otro día. No tienes que hacerlo hoy. Y le quitamos las ganas de que lo haga. Y tiene todas las ganas de hacerlo hoy. Y nosotros le decimos, no. Déjalo para mañana. Y dejando para mañana, nunca terminamos de hacer la tarea que teníamos que hacer. Y a veces la tarea tiene que ver con nuestra propia existencia. Con nuestra propia existencia. Entonces, cuidado pues. Una enseñanza más de nuestra amiga Mafalda. Nosotros tenemos, miren, Mafalda ya les dije que era Atenea, la diosa de la sabiduría, de la justicia. Esa es Atenea, la gran estratega. Felipe, Eros, el impulsivo, el amor soñador, el amor que no pone los pies sobre la tierra, sino es el amor efímero. Eros representa el amor efímero. Y por lo tanto, es el posponer. Hay un mito griego que es el mito de Eros y Psique. Psique era la mujer considerada la más bella. Eros, hijo de Afrodita, la mujer más bella. Por lo tanto, Afrodita se ensoberbeció cuando se dio cuenta que había una mujer más bella que ella. Y le dice a su hijo Eros que
vaya, la busque y la mate. Eros la ve, se queda inmediatamente prendido de Psique. Se la lleva a un castillo, la hace suya, ella se enamora de él sin conocerlo solo porque la ha salvado, y le dice que le iba a colocar una condición. No me puedes ver. Él iba todas las noches a visitarla, tenían noches de amor espléndido, y resulta que un día la curiosidad de ella y el casquillo, dicho coloquialmente, que le habían metido sus hermanitas, envidiosa de verla en ese castillo y todo lo demás, le remueven lo curioso. Y ella con una lámpara de aceite, en aceite, va y se acerca a Eros, lo destapa y se queda impresionada de su hermosura. Pero una gota de aceite cae en Eros y Eros se asusta y se da cuenta que ella lo ha descubierto. Molesto, Eros se va y la abandona. Y resulta que Afrodita, Psique, desesperada porque había perdido su amor, viene y va para que Afrodita ya le dice que tiene que recuperarlo. Ella, madre egoísta al fin, y además estando envidiosa de ella, no lo acepta y le dice, bueno, vamos a hacer algo, yo te voy a colocar unas cuantas tareitas por allí. Si tú cumples todas estas tareas, tú recuperarás a Eros. Bueno, el mito continúa. Al final, Psique cumplió todas las tareas y no le quedó más remedio a Eros cuando ella viene del inframundo, donde había sido llevado porque tampoco obedeció lo que le dijo el dios. Y le pide a Zeus que la haga una semidiosa y la deje casar con él y que viva con él en el Olimpo. Pero eso es otro mito que en algún día le contaremos, y el simbolismo que ese mito tiene. Pero en todo caso, Eros es el amor efímero. Es el amor de media hora, es el amor de una semana, es el amor de un mes, no es el amor. No es el amor, porque el amor efímero es el amor con condiciones. Y Eros le puso condiciones a Psique. Es el amor que piensa en sí mismo y no en el otro. Es el amor que espera completarse en el otro y nadie completa a nadie. No hay medias naranjas, eso es mentira. Nosotros somos seres perfectos, completos y enteros. Por lo tanto, en los otros lo que hacemos es confraternizar, apoyarnos, saber para qué estamos en el mundo y cómo en el mundo interactuamos para que el mundo en el que vivamos sea un mundo de mayor conciencia, de pensamiento, de conciencia emocional, de conciencia espiritual, que al final eso se traduce en una sola palabra: servir. Servir, dice Teresa. ¿Y qué es el amor? El amor, para nuestro amigo Platón, es el ágape, que también menciona Benedicto XVI en su encíclica Dios es Caridad. Amor. El término amor es ausencia de muerte. Ausencia, muertes. Amor es ausencia de muertes. Es estar vivo, vivo con sentido, vivo
para vivir en mí, porque como decía Teresa de Jesús, vivo con sentido, y si vivo con sentido, sé que soy un punto de este conglomerado que existe en este universo y en los múltiples multiversos que hay en el mundo, y que para algo vine. No solamente para ausentarme en un claustro, sino para amarme y amar. Viva el amor. Viva el amor. El ágape de Platón en su banquete es el ágape del que cita Benedicto XVI. Y es el amor que todo lo puede, el amor que todo lo enfrenta, el amor que todo lo confronta, el amor que se destila sin que te pidan, el amor que tú descubres en cada encuentro con el otro. Y ambos se nutren a sí mismos y florecen, porque son compasivos, porque son empáticos, porque se escuchan, porque se admiran, porque son benevolentes y porque se sirven mutuamente y saben que dos son tres en lugar de dos. Dos son tres en lugar de dos. ¿Quién dice ahí? Alejandro Mora Arrellano. Éxitos y bendiciones. Gracias, Alejandro. Espero que no te vayas. Quédate conmigo un rato más. ¿Ok? Entonces, pospone. ¿Con qué dios griego podemos comparar a nuestro amigo Miguelito? Ya les voy a decir, por aquí lo tengo anotado, porque para eso yo investigué y mucho. ¿Ok? Miguelito. Ya le dije que Felipito era con Eros, ¿verdad? Bueno, Miguelito. ¿Sabes con quién? Con Hermes. Miguelito, de todos los amigos de Mafalda, era el más inteligente de ellos. De hecho, llegó a ser su secretario, porque era el mejor que escribía, y además, ¿cómo les diría? Que era un año superior a ella, estudiaba un año superior a ella. Y entonces Miguelito es Hermes. ¿Y por qué Miguelito es Hermes? Bueno, porque Miguelito era un curioso nato. Era rápido para reaccionar. Y era un niño muy ingenioso. El ingenio es símbolo de genialidad. Y Hermes era el dios de la comunicación en la mitología griega. Era el negociador que Zeus tenía cada vez que los dioses se les alborotaban y tenían conflictos entre ellos. Entonces él lo usaba para que buscara conciliar, negociar entre los dioses del Olimpo. Pues ese es Miguelito, el Hermes, o el Amazon de hoy. O el Amazon de hoy, como diría Emilio del Río, un filólogo español. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí más. Mafalda, como todos saben,
decía Cortázar, no importa lo que yo piense de Mafalda, es lo que ella piense de mí, lo que yo quisiera saber. Porque es que fue una niña tan entrañable. Mafalda es el símbolo de la utopía. Y sigue siendo una utopía. Porque el mundo cada día pareciera una utopía, vivir en un mundo ordenado, justo, de libertad, de honrar lo humano que tenemos. Y discúlpenme si repito esta frase, honrar lo humano que tenemos, porque a veces no estamos honrando lo humano que tenemos. Pareciera que esperamos algunas veces animales que nos sueltan para que cada uno viva a su bola, viva rompiendo cualquier canon de mínimo respeto a los demás. Y dicen que hay que aceptarlo. Una cosa es que yo pueda entender que hay gente que tiene un modo de vida distinto al mío. Ahora, cada uno en su mundo. En un mundo que es nuestro mundo, pero donde no violentes el tuyo ni tú el mío, ni yo el tuyo ni tú el mío. Ni me quieras imponer tus verdades como propias, mías, no. La verdad es escurridiza, lo he dicho muchas veces. Lo que es verdad para mí puede ser una gran mentira para ustedes. Lo importante es que a la hora de defender su verdad, tengan los argumentos sólidos para defender la verdad. No porque una red social o un grupo político me haya impuesto una verdad, sino porque yo he buscado, me he informado, me he ocupado de encontrar la verdad. Por eso la filosofía jamás morirá, como la ciencia tampoco. Cada día las religiones se ponen más en una interrogante. Porque buscan que la verdad sea una y universal. Y señores, hay obras que se escribieron hace muchos años. La Divina Comedia, una obra de Dante Alighieri, habla de las distintas etapas por las que el ser humano pasa después de la muerte. Ahora, yo tengo que creer que Dios, que hay un infierno, que hay un purgatorio y que hay un cielo. Que aquí miré que mi vida es un valle de lágrimas. Yo puedo hacer de mi vida un valle de lágrimas, sí señor. Yo puedo hacer de mi vida un infierno. Yo puedo hacer mi vida un paraíso en la tierra. Suena utópico, ¿verdad? Suena utópico. Pero de mí depende. Porque los seres humanos no vinieron a matarse uno con otro. Ni cuando venimos a este mundo, venimos con un pito metido en la boca de cualquier droga, por ejemplo. Puede ser que vengamos mal porque traigamos las secuelas de las drogas que consumieron nuestros padres. Entonces, la verdad, cada quien la busca y si está consciente de su verdad, la hace un modo de vida y la utiliza para el bien,
no para subyugar, porque si hay algo cierto es que la verdad, el saber, es para el bien, nunca para el mal. Quien la quiere usar para el mal, pues tendrá que venir unas cuantas vidas, para repararlo y evolucionar. Porque el mundo no se para, ni para que ni para que Mafalda se baje de él. El mundo no se va a parar. Entonces, nosotros no. Así que, soñador, despistado y tímido, Felipito se angustia por cualquier cosa. Se cree un superhéroe. Y este Felipito, que me equivoqué porque hablé de antes de él y era Miguelito, es el típico ser que sueña con que ha tomado para sí el gran sueño americano. El que le encanta el mundo global, esa cultura que influye a todo y donde el imperio es el que pauta la vida y es el que nos permite lograr ese gran sueño. Ay, pero cuánto trabajo cuesta. Ay, si hay que trabajar. En el imperio sí hay que trabajar para tener casa, para tener vida y mucho. Y no es que yo, ojo, y no es que yo sea antiimperialista, cuidado. Estoy diciendo la verdad, porque el capitalismo, que es con lo que comparan al materialismo, a Manolito, porque su papá tiene un abasto, una tienda que vende víveres, que según Mafalda son de mala calidad y todo lo demás. Y él se siente superior a los demás porque se siente capitalista. Entonces esa es una crítica que Quino hace al capitalismo. Porque sí es cierto que en el capitalismo hay la posibilidad de que nosotros dejemos de ser siervos, dejemos de vivir en la servidumbre, de hipotecar nuestra libertad porque nos den subsidios y más subsidios. Y yo no sé qué va a hacer Kamala Harris, porque le están pidiendo subsidios por todos lados. Pero a ella no le importa eso, porque a ella lo único que le importa, como su mejor política, yo quisiera que pensaríamos de esto, aunque era feminista Mafalda, Libertad, que es otro personaje, es uno de los últimos personajes que surge en las viñetas. Libertad, la ponen chiquitica, vean. Es el personaje más chiquitico que pone Quino en sus viñetas. ¿Por qué creen ustedes que lo pone más pequeño? Porque cuesta la libertad. Porque cuesta ser libres. Se necesita ser muy valientes para ser libres. Si no, no somos libres. Vamos a ser siervos. Vamos a vivir en la servidumbre respecto del otro. Y eso tiene un costo emocional, espiritual, social, político y para ustedes contar. Estos personajes de Mafalda, Susanita, Manolito, Felipito, Susanita, que es la mujer, se supone que
matriarca, la que quiere vivir siendo la matriarca de un grupo familiar porque se casa con el abogado, con el odontólogo, con alguien que le ayude a salir de su modo de vida. Pero también piensa en sí misma con su belleza. Entonces, la Mafalda no, Susanita, son todas esas chicas que andan por allí de influencer, que creen que por salir con medio escote, con un short, con unos glúteos que se fueron producto de una estética o de unos senos exuberantes, o de decir 4 frases soeces y moverse como las locas, ya, realizada, soy libre, me siento libre. Hay muchas Susanitas, pero transformadas hoy en día, porque esperan esas chicas, con esa actitud esperan conseguir al chico que les resuelva su vida. Y en lugar de ser libre, van a ser la señora esposa de... Dice por aquí, no, perdón, creí que era... Gracias a todos los que se unen y quiero escuchar comentarios, que esto es un monólogo. Yo ni en mi clase con mis muchachos yo estaba tan hablando. Siempre ellos hablaban. Ay, caramba. No puede ser. Entonces, Manolito, por supuesto, como le salió el corazoncito izquierdito aquí, ¿no? Lo coloca como un ser ambicioso, un ser que lo único que hacía era contar cuánto tenía, cuánto le ingresaba en la caja al papá. Y lo único que le preocupaban eran las matemáticas, más nada. Y lo compara con quién, con un gallego. Con un gallego, ¿por qué? Porque recuerden que en Argentina hubo una época donde hubo después de la Segunda Guerra Mundial, mucha influencia italiana, europea, de cualquier parte de Europa. Eso en Argentina, por eso Buenos Aires miren, Buenos Aires es la Europa de América. Es la Europa americana. Me encanta Buenos Aires por esa diversidad de gente que hay de todos los países europeos que fueron a Argentina a buscar una mejor forma de vida. Y la encontraron. Muchos la encontraron. Pero muchos no se pudieron desprender de lo que habían vivido, de esas guerras, y siguieron con el terror. Y lamentablemente se cumplió la profecía, o se ha cumplido la profecía que hizo Bolívar en la Carta de Jamaica, diciendo que Argentina iba a ser un país de dictaduras casi que continuas. Búsquenlo en la Carta de Jamaica de Bolívar, cuando habla de Argentina lo dice. Entonces, Quino también refleja en Manolito, no solo al gallego, sino, ¿se acuerdan del árabe que llegaba a la puerta de la casa vendiendo la ropa? De todos aquellos que buscando salir de la pobreza, migraron y encontraron en sus negocios una forma de hacer crecer su patrimonio. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de ellos eran capitalistas que no pensaban en el ser humano? Yo no sé, porque esa duda me queda, porque Quino es un ser humano. Y el que escribe sobre lo que piensa. Que usó unos personajes para expresar sus sentimientos y sus emociones y su percepción de la política en un momento del mundo. Yo vi muchos en vivo de Quino. Yo para cada vivo, por muy malo que sea, por muy poco que guste a mis compañeros que me escuchan, yo estudio y tomo nota, investigo en cuanto material encuentro. Y
Y Quino reconoció que él, Manolito, Miguelito, Felipito eran partes de lo que él hubiese querido decir si lo dijera como Quino, o sea, no hubiesen creado esos personajes. Inclusive en cada uno de esos personajes habían amigos de Quino reflejados. Eso lo deben saber ustedes tanto como yo. Entonces, Libertad, chiquitica, la más pequeña. ¿Por qué? Porque que la libertad cuesta, señores. Y no solo cuesta vivir en libertad, sentirme libre, que es lo importante. ¿Cuánto me siento libre? Olvidémonos ya de la opresión política, de la presión social. Yo como ser humano, ¿cuánto me siento libre? De ataduras internas que me evitan ser genuinamente lo que yo quiero ser. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Saben con quién en la mitología griega se puede vincular libertad? Con Ícaro, con el dios Ícaro. Hubo un arquitecto que fue el que hizo el encerradero donde vivía el Minotauro, que el rey Minos tenía encerrado porque había sido engendrado de un toro y de su mujer. Y no lo quiso matar. Y le pidió a Dédalo que hiciera un encierro para que viviera allí el Minotauro. Dédalo lo hizo, bueno, hasta que murió el Minotauro porque lo mató Teseo. Eso es otro mito del que creo que he hablado poco, pero es otro mito griego bien interesante. Dédalo tenía un hijo que se llamaba Ícaro. Y como era un hombre muy ingenioso, construyó unas alas con unas plumas para que él y su hijo pudieran escapar a otro lugar, porque Minos probablemente lo iba a encarcelar, porque él ayudó a Ariadna dándole un consejo, porque Ariadna se enamoró de Teseo y lo ayudó a salir de ese lugar, porque donde solamente había una entrada y una salida, y él tenía miedo de ser encarcelado. Entonces decidió construir unas alas para él y para su hijo Ícaro y ir a otro mundo. Eso sí, le dijo a Ícaro, procura no, buenas noches, Juno, le dijo a Ícaro, procura no volar cerca del sol, porque se incendiarán tus alas y perecerás. Ícaro, en su soberbia o en sus ganas de sentirse libre, vamos a decirlo así, no le hizo caso al padre. Voló tan cerca del sol que se incendiaron sus alas y se murió. ¿Qué significa esto? La libertad es frágil. La libertad, si tú no la cuidas como un tesoro y no escuchas
puedes perderla fácilmente. Por eso que la libertad es tan frágil y cuesta tanto conservarla. Ser libre es un reto para todo ser humano. Porque nacimos no siendo libres. Nacimos porque fuimos engendrados por nuestro padre y nuestra madre. Vivimos en un útero durante 9 meses, algunos con muchas turbulencias, otros con mucho sufrimiento porque les costó venir a la vida. Durante esos 9 meses estuvieron entre vivo o muero porque habían circunstancias por las que la mamá pasaba o ese útero tenía, que fue 9 meses de angustia, de saber si iba a vivir. Y podía ver ese lugar donde está ese árbol de la vida, que es la placenta, y que dicen que es a todos lo que hemos nacido, que es un lugar donde estamos seguros. Para otros pudo haber sido un lugar de mucha turbulencia y pudo haber sido una cárcel. Entonces salimos a la vida, ¿verdad? Y pasamos a depender de otros, nuestros padres. Nos dicen cómo nos tienen que amamantar, nos tienen que atender en nuestro aseo personal, nos llevan a la escuela, nos infunden sus creencias, sus valores, sus miedos, sus libertades, todo. Nosotros somos un reservorio de recepción de todo lo que nuestros padres y la sociedad cercana en la que vivimos quiere. Entonces realmente no somos libres. Ahora, cuando encontramos esa libertad, como país, como ser humano, pues hay que cuidarla. Porque la libertad es frágil. Por eso Quino coloca a libertad como la más pequeñita de sus viñetas, de sus historias, porque es la más frágil. Porque hay mucha gente que cree que el dominio y el poder solo es posible aplastando al otro. Y eso es algo de lo que nosotros necesitamos tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia, viviremos perdiendo libertad o viviendo para otros sin darnos el espacio mínimo que nos merecemos para hacer lo que nos encanta, lo que nos gusta, lo que creemos que nos hace trascender, que nos hace tener motivos para vivir. Entonces, libertad es Ícaro por la fragilidad y por no haberse dado cuenta, Ícaro, que tenía que obedecer a su papá porque el papá quería para él lo bueno. Se fregó. Guille. Guille es el hermanito menor de Mafalda. ¿Se acuerdan? Tan preguntón como ella. Tan contestatario como ella. Ahora, a Guille yo lo compararía con Hefestos. Hefestos es el dios de los artesanos, el dios de la creatividad, el inventor. Y Guille, en Mafalda, era el que siempre estaba haciendo preguntas para hacer algo, para inventar cosas. Para inventar algo.
El soñador consentido. El soñador consentido. Porque hay quienes soñamos, y de pronto a mí me ha pasado, sin sentido. Como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son. Ay, caramba, Dios mío. Yo voy a terminar ya este en vivo. De hecho, ya son las 21:28. Y ya yo tengo más de una hora en este en vivo. Y solamente mi amiga Teresa Sánchez y otra persona Jorge, que se despidió, han participado. Yo lo único que les puedo decir para terminar el en vivo, querido amigo, que Mafalda sigue teniendo la vigencia que tuvo en los años 60, 70, 80, 90 y va a tenerla por mucho tiempo. Porque las respuestas que Mafalda, la pregunta que Mafalda se hacía, que algunas de ellas fueron las que hice al comienzo de este en vivo, siguen no teniendo respuestas. Dice, hoy sentí deseos de disfrutar el programa debido a que desde joven Mafalda me cautivó y vive presente en mí. Bueno, te invito, Teresita, a que busques de nuevo los folletines de Mafalda. Hay un libro de este grosor que es toda la historia. Ese fue mi primer regalo para mis nietos y para mis hijos cuando nacieron, cada uno. Bueno, lo primero que leyeron fue Mafalda. Porque creo que es una manera de enseñarle a los niños a pensar, a descubrirse a sí mismo, de mostrarle una realidad, de enseñarle a ver la realidad. Y creo que eso los hará seres más fuertes, más nobles consigo mismo y con los demás, y más humanos. Así que yo le agradezco a Joaquín Lavado, que murió de 88 años de edad, ese gran legado. Mafalda. Cuando él dejó de escribir Mafalda por una razón, y dijo, ya yo no hallaba qué decir de Mafalda. Cada vez que me tocaba entregar una viñeta, era un suplicio para mí, porque creía que ya lo había dicho todo de Mafalda. Y una noche dijo, no más Mafalda. Ya Mafalda cerró su capítulo. Pero lo que no se imaginó Quino es que jamás moriría Mafalda. Si algún día hacen arqueología de este tiempo, van a encontrar que hubo una niña que no naciendo, nació en un libro, en unas historietas, y que marcó y selló a la humanidad de manera infinita. Yo le doy gracias a Quino por habernos dado a Mafalda y porque el mundo necesita de muchas Mafaldas, de muchas. Gracias por sus sugerencias, siempre sus vivos suman. Gracias, Teresa, gracias a ti. Dios le bendiga, gracias a todos los que se han unido, a todos los que lo verán en diferido, a este en vivo, que lo que pretende es colocar un granito de mostaza en el pensamiento, en los sentimientos de cada una de las personas que me escuchan, y que puedan darse cuenta que el mundo en el que estamos es un mundo para vivirlo, pero también para construirlo, y que la construcción de ese mundo es necesario gracias a la participación de todos nosotros, sin excepción, sin exclusión, porque si no, el mundo será de unos poquitos que nos dominarán. Dice Camarena Fabiola,
Me gusta mucho Mafalda, aunque la tenía olvidada por muchos años. Gracias por revivirla. Bueno, me alegra que lo hayas hecho, que la revivas y que la retomes. Que la retomes. Feliz noche para todos. Dios les bendiga.